Apreciados padres de familia, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren todos muy bien, Buenas tardes. siendo muy puntuales con nuestro horario y pues agradeciendo en primer lugar a cada uno de ustedes por atender esta citación, esta invitación que el colegio hace en torno a un tema tan importante como lo es la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Eh, Vamos a poner en presencia del Señor este espacio formativo en familia, como todas las cosas que nosotros hacemos en La Salle. Así que hace unos días, tan solo unas horas, celebrábamos precisamente la Pascua, ¿no? La Pascua, esa semana de reconciliación, esa semana de recogimiento, esa semana de poder estar en familia en torno a un acontecimiento tan importante como lo fue la Semana Santa. Así que, apreciadas familias, ahí en el lugar donde usted está, vamos a iniciar este espacio formativo poniendo en presencia del resucitado este espacio de toda la información que nosotros vamos a recibir en esta tarde sea en beneficio de nuestros estudiantes, sea para un mejor futuro de nuestros estudiantes, que estos valores tales como el respeto, la autonomía, a la luz de esta información se desarrolle de una manera mucho más clara en nuestros estudiantes. Yo los voy a invitar, apreciados padres de familia, para que ahí en el lugar donde usted está, ore por su hijo, por su hija, ore por ese estudiante, por ese caballero, por esa señorita que está en proceso formativo, para que el espíritu del resucitado le otorgue siempre la autonomía y el don Buenas del tardes. discernimiento. Qué pena la interrupción. Es que alguien tiene el micrófono abierto y se escucha muchísimo, muchísimo ruido. Qué pena la interrupción. Muchísimas gracias. Gracias. Daniel, por favor, me silencia. Gracias. Les decía, apreciados padres de familia, que es importante que pongamos en presencia del Señor y del Espíritu del resucitado este espacio formativo para que toda la información que aquí se nos facilita y se nos otorga sea en beneficio y en pro de una mejor formación, de una formación integral, para que el día de mañana, al momento de tomar decisiones, el carácter de los estudiantes sea un carácter sólido, sea un carácter claro y pues evidentemente tomen las mejores decisiones para su vida. Apreciadas familias, ahí en el lugar donde usted está, ore por su hijo, por su hija, por ese joven que está en formación, por ese adolescente. Precisamente esa palabra nos dice mucho, ¿bien? Adolecer de la madurez para poder tomar decisiones. Así que en un momento de silencio, oremos por nuestros hijos, por nuestros estudiantes. Y ahí en lo profundo de nuestros corazones, acompáñenme diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. Santo hermano Miguel, ruega por nosotros. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Pues bien, apreciadas familias, de nuevo agradeciendo su puntualidad, atendiendo la invitación que desde la alta gerencia en el colegio nos hacen para poder participar de este tipo de conferencias, de espacios formativos en familia. Seguimos agradeciendo a cada uno de ustedes por estar del lado del colegio, estar del lado del LEMI al momento de recibir toda esta información que es de manera muy útil, que es muy útil para poder formar a nuestros hijos y nuestros estudiantes. Hoy, en primer lugar, le agradecemos a Loren por acompañarnos en
en este espacio con nuestras familias de la primera división. Loren, es para nosotros un orgullo tener personas como tú, dedicadas precisamente a brindar información muy útil para los padres de familia, para las familias, y sobre todo en estos momentos, después de que hemos pasado una experiencia muy dura para toda la humanidad, como lo fue el COVID-19. Así que de antemano te agradecemos y en nombre de todas las directivas eh, estamos disponibles para poder seguir acompañando este proceso formativo a la luz de las herramientas que tú nos brindas. Bienvenida, Lore. En un segundo lugar, agradezco a Laura, al Departamento de Psicoorientación del Liceo Hermano Miguel Lasalle, por brindar estos espacios también para que las familias reciban herramientas en torno a la crianza de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes. Es importante que toda la información que nosotros recibamos día a día. Pero puedes buscar una así más bonita. Mire a su mamá. Agradezco, por favor, apagar micrófonos. Gracias. Decía que agradecía al Departamento de Psicoorientación por estos espacios que nos brindan en aras de la formación de nuestros estudiantes y el desarrollo de un carácter, de un criterio en su personalidad que es muy útil en estos momentos tan difíciles de la humanidad. Así que, sin más preámbulos, y ya por último, pues me excuso porque ya ustedes se dieron cuenta, estas situaciones climáticas ha dificultado ya la tecnología, así que ofrezco muchas disculpas, pero acá estamos, acompañando a nuestros estudiantes, acompañando a nuestras familias, y espero que esta información que vamos a recibir en este espacio sea muy útil para el interior de cada una de nuestras familias. Muchísimas gracias, Laura, y bienvenidos todos a este espacio formativo. Muy buenas tardes para todos, papitos. Confírmenme si por favor ahí me escuchan bien. Sí, señora. Sí, señora. Gracias. Entonces, bueno, como primera recomendación, pedirles el favor de para que estemos muy al pendientes de que no se nos active el micrófono, de que no se nos activen, digamos, sonidos que puedan interferir en la conferencia. Darles nuevamente la bienvenida, recordarles que este es un espacio no solamente del Departamento de Psicoorientación, sino del Observatorio para la Familia, que pues a través de los diferentes acercamientos que ha tenido con ustedes, evidencia una serie de necesidades que son importantes tener en cuenta y que para eso pues se brindan estos espacios. Invitarlos también a que podamos participar a través del chat con sus preguntas, inquietudes y hacer de esta manera también partícipes a ustedes de este proceso de formación. También a través del chat les voy a estar compartiendo en algún momento el formulario de asistencia para que por favor cuando se los envíe puedan acceder a este y diligenciarlo y de esta manera pues saber también la participación de ustedes en estos espacios. Finalmente, presentarles entonces a Loren Vanessa Quintero, ella es trabajadora social de la Subred Integrada de Servicios de Salud del Norte. Ella hace parte del programa de prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas. Loren trabaja a la par con un equipo interdisciplinario, pues que ya ella nos ampliará la información de cuál es la función que ellos tienen directamente con la Secretaría de Salud. Entonces, darle la bienvenida y Loren, tienes la palabra. Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. De antemano agradecerles por la invitación. Desde la Subred Norte siempre estamos dispuestos a participar en estos espacios y sobre todo dirigidos a nuestros adolescentes, que es nuestra población, la cual presenta un mayor riesgo de consumo problemático de sustancias psicoactivas. Entonces, pues nada, agradecerles infinitamente por la invitación. Igual a los padres de familia, gracias por su participación y espero que sea un espacio de mutua construcción en donde pues podamos aprender un poquito sobre este tema tan álgido que es el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, bueno, en primer lugar, ya como me presentaron, mi nombre es Loren Quintero, soy trabajadora social, hago parte del equipo de salud pública de gestión del riesgo de la Subred Norte, específicamente de la Ruta Integral de Atención en Salud de Trastornos del Comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas. Al igual que nosotros, existen otras rutas integrales de atención en salud que responden a riesgos identificados en las diferentes subredes. Entonces, en primer lugar, para dar inicio a esta jornada, les voy a socializar un poquito
qué es la ruta, de qué se trata, cuáles son nuestras acciones en el territorio y nuestro alcance. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ruta? El objetivo de la ruta es brindar una atención integral e integrada en salud mental a la población general con trastornos del comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas a partir de una valoración holística, una detección temprana, la protección específica, para generar así un diagnóstico, un tratamiento, propiciar una rehabilitación y una educación para la salud, aportando así al mejoramiento continuo en el marco de la humanización a fin de fortalecer la percepción de la satisfacción de las familias. Perdón, alguien tiene el micrófono abierto y hay interferencia en el sonido. Muchas gracias. Se preguntarán ustedes cuál es la población sujeto de atención de nuestra ruta. Nosotros trabajamos con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que se hayan identificado por cualquier medio de diagnóstico de tamizaje y que presenten problemas o trastornos del comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas. El tema de la población sujeto de atención cada vez presenta cifras más alarmantes, por eso mencionamos tanto niños, niñas y adolescentes, porque la edad de inicio del consumo experimental de sustancias psicoactivas cada vez se presenta en edades más tempranas. Entonces, por eso trabajamos con todos los cursos de vida. ¿Cuál es el contexto local? Nosotros como SUPRED trabajamos en las 6 localidades que componen a la SUPRED, las cuales son Usaquén, Suba, Engativá, Barrios Unidos, Chapinero y Teusa. Abordamos aproximadamente el 40% de la población distrital y contamos pues con una de las localidades con más densidad poblacional, la cual es Suba, que más o menos cuenta actualmente con 1.252.675 usuarios adscritos a la Supred Norte. ¿Cuál es un poquito como el contexto de nuestra población? En la Supred, el curso de vida que más se presenta son los adultos, seguido de la juventud, la vejez, por último la adolescencia, la infancia y la primera infancia. En la ruta tenemos, digamos, como lo nombramos, hitos o 5 pasos en los cuales ejecutamos el quehacer y el alcance de la ruta. El primer paso es realizar acciones de promoción y prevención de atención al consumo de sustancias psicoactivas, es decir, espacios de psicoeducación como este. También realizamos espacios de psicoeducación y socialización en los diferentes entornos comunitarios, en instituciones privadas, públicas, con el fin de realizar una educación respecto al consumo responsable y abordar temáticas abordadas con el consumo problemático de sustancias psicoactivas. Ya pasamos a una segunda etapa o segundo hito, que es la identificación del riesgo. Nosotros, ¿cómo identificamos riesgo? Estamos aplicando un instrumento evaluativo que se llama ASIS o el Audit o el Carlos Graf. Esto se define por el curso de vida y pues por el objetivo que tengamos al aplicar el instrumento, los cuales nos arrojan el nivel de riesgo que se varios, tanto en alcohol, en tabaco, en múltiples sustancias y por ejemplo el formato ASIS, que todos están evaluados por la Organización Mundial de la Salud, nos arroja también riesgo en consumo de sustancias inyectables. Ya después que nosotros tenemos identificado en qué nivel de riesgo está el usuario, podemos definir cuál va a ser el tipo de atención y de activación que hacemos en la ruta. Entonces, desde las atenciones que hacemos en la ruta se realiza entrevista motivacional, activación de los servicios de salud, también allí empezamos a clasificar cuál es el nivel de severidad y cuál va a ser el plan de tratamiento integral en salud que requiere el usuario. Y también identificamos si el usuario requiere otros servicios de protección social para su tratamiento y para fortalecer la adherencia al tratamiento. Perdón. Para hacer esta atención en salud, nuestra ruta está compuesta por un personal interdisciplinario, como lo comentaban anteriormente, el cual está compuesto por una especialista, que es la referente de la ruta, una trabajadora social, una psicóloga, un psiquiatra, un médico general especializado en MHGAP, que es un curso para poder abordar usuarios,
con consumo problemático de sustancias psicoactivas. Y un psiquiatra, ya creo que lo había mencionado. Todos ellos, ya cuando el usuario ingresa a la ruta, se hace la activación de todos los servicios y es el psiquiatra quien define cuál va a ser el plan de tratamiento del usuario. Bien sea si requiere un plan de tratamiento ambulatorio, una internación, una hospitalización, manejo por hospital día, o ya bien, si bien ya egresa de la unidad médica, actualmente se tiene una alianza con la Fundación La Luz para aquellos usuarios que requieran una internación por larga estancia. Es muy importante tener en cuenta dos cosas. Quienes entran a la ruta, todos los usuarios y usuarias que tengan el deseo y la voluntad de ingresar a la ruta. Y dos, actualmente la subred norte y todas las subredes a nivel distrital tienen un convenio firmado con Capital Salud subsidiada. Por lo tanto, nosotros podemos activar los servicios y brindar los servicios solamente a usuarios Capital Salud subsidiada. Sin embargo, siempre me gusta hacer esta aclaración porque pues la gente dirá, bueno, ¿cómo así? Entonces, si yo no soy Capital y tengo a alguien que requiere el servicio o quiero ingresar al servicio, ¿cómo hago? Todas las EPS deben brindarles la misma atención en salud. Entonces yo les recomiendo que si ustedes presentan o han identificado que sus hijos están presentando algún tema de consumo de sustancias psicoactivas, ¿cómo podemos activar las rutas en las EPS? El primer paso es, uno, obviamente, abordar al chico o a la chica, o si somos nosotros como padres, si en realidad queremos ingresar o no a la ruta. Les recomiendo, por favor, los micrófonos. No, es que la vez pasada. No, pues ya no dieron eso. No sé si se puedan silenciar. ¿Qué mira? No, Bueno, mío. con policía. Bueno, comando. Yo hasta ahora también dejo ingresar a la reunión esa de padres. No, es que se la sabía. ¿Me escuchan? No sé si alguien pueda silenciar Sí, los señora. micrófonos. Pero no, yo estaba aquí desde antes dándole a la vaina. No, tus papás no dejan ingresar. Acabo de ingresar. Daniel, porfa, ¿me ayudas a silenciar micrófonos? Vale, muchas gracias. Como les decía, ¿cómo podemos activar la ruta en las EPS? Podemos pedir una cita por medicina general y al médico general se le comenta la situación. Y el médico general nos debe dar una remisión, bien sea al psiquiatra o a psicología o a trabajo social, como él lo define, y pues dependiendo también la necesidad del usuario y de su familia. Entonces, quisiera, si tienen alguna pregunta respecto a las atenciones de la ruta, no sé si se puedan resolver de una vez para poder pasar al siguiente tema. Hola, buenas tardes. Yo sí tengo una duda. Bueno, tú nos indicas como las rutas y eso como si los señores ya fueran, digamos, pacientes, los muchachos, pero nosotros queremos es saber cuáles son las maneras de identificar, cuáles son los riesgos que presentan, cuáles son las cosas que están dentro del colegio. Pues porque digamos ahorita pues es un tema más preventivo que ya de problema como tal, como si fueran pacientes. Es pues mi forma de verlo. Y esa era pues la percepción que yo tengo como de la charla. Sí, claro que sí. Es que en primer lugar, pues el objetivo es darles a conocer a ustedes que existen servicios en salud dirigidos para esta población en específico. Sin embargo, más adelante vamos a abordar el tema de prevención e identificación de los riesgos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Como sí quisiera saber, veo ya pues la ruta que tú nos estás mostrando. No sé si tú o Laura nos puedan decir cuál es la ruta que se hace en el colegio con los casos que ya han sido identificados. Tengo entendido que sí se han identificado casos en el LEMI de alumnos con consumo. Entonces sí me gustaría saber la ruta de atención que está haciendo directamente el liceo.
Sí, mamita, en cuanto a tu pregunta, digamos que la ruta nosotros la socializamos con los padres de familia iniciando el año escolar. Sin embargo, digamos ahorita al final, yo les daría también como una ruta específica de cuál es el proceso que se da, Qué porque la pena idea es contigo, hay darle... demasiado ruido. ¿Ahí me escuchas? No. Dame un momentico. ¿Ahí me escuchas mejor? Ya se escucha mejor. Sí, te decía que ahorita la ruta se las podría explicar al final. La idea es ahorita darle como la oportunidad, digamos, a la conferencista para que ella nos pueda explicar ya el plan general y como las pautas que se dan a nivel general de prevención para todos los papitos. Y yo al final intervendría para ya les desde psicoorientación como esa directriz de qué se hace. Bueno, gracias. Que adelanta todo el proceso de indagamiento para determinar responsabilidades. Este día que ocurrió en la madrugada del pasado lunes. Qué pena, ese no se está escuchando bien porque hay muchos micrófonos abiertos, ya nos han dicho varias veces. Por favor, colaboremos. Bueno, entonces para continuar les muestro un poco cuál es la capacidad instalada que contamos desde la subred, las unidades médicas hospitalarias, las unidades de servicio de salud, cuál es el equipo de salud pública también que contamos. Actualmente contamos con 6.664 colaboradores, los cuales hacemos parte del equipo de salud pública, el cual está pues a su disposición, no solo del colegio, sino de las comunidades, y de donde también se logre identificar algún tipo de riesgo, no solo en el consumo de sustancias psicoactivas, sino en otros riesgos de salud. Bueno, entonces ya dando por terminado la socialización de qué es la ruta y qué hacemos en la ruta, la idea es hablarles a ustedes y comentarles un poquito de qué son las sustancias psicoactivas emergentes. ¿Por qué? Porque este tema es muy, muy, muy importante, ya que muchas veces como padres desconocemos cuáles serán las sustancias que están como en auge, muchas veces no sabemos ni cómo se ven, ni cómo las venden, ni cómo se consumen o cuáles pueden ser como los signos de alarma en los cuales nos podemos dar cuenta si nuestros hijos están bajo los efectos o no de sustancias psicoactivas. Entonces, en primer lugar, vamos a abordar las sustancias psicoactivas emergentes. ¿Qué son las sustancias psicoactivas emergentes? Son sustancias que se pueden clasificar tanto por su origen, bien sean sintéticas o naturales, por su legalidad, si son legales o ilegales, y por sus efectos, si son cannabinoides, si son alucinógenas, si son depresoras, en fin. A continuación, les voy a proyectar un pequeño video, el cual nos muestra un poquito la realidad y de los riesgos actuales mundiales respecto al consumo de sustancias psicoactivas y sobre todo al consumo de sustancias psicoactivas emergentes. ¿Por qué será tan importante abordar el tema de sustancias psicoactivas emergentes? Porque durante la pandemia y bueno, antes de la pandemia, ya estaba en aumento el consumo de estas sustancias, ya que es muy fácil conseguirlas por internet. Ahora encontramos guías y manuales de cómo preparar una sustancia psicoactiva en casa, con elementos que tengamos en casa, sobre todo con utensilios de aseo, con químicos que probablemente podamos tener en la casa, en la oficina. Entonces, esto prendió totalmente las alarmas, sobre todo en instituciones educativas. Entonces les voy a proyectar un video el cual muestra un poquito el panorama de qué son las sustancias psicoactivas emergentes y cuáles son sus riesgos. Causaron más daño en mi vida que cualquier otra droga. No podría definir con palabras lo que se siente. Enterrar a tu hijo con 17 años por algo tan barato pero tan mortal. Los consumidores de heroína dicen que esto puede destrozarte la cabeza. Prefieren la heroína. Hace un año, Adam Owens fue encontrado muerto fuera de una casa cerca de Belfast donde consumía drogas llamadas nuevas sustancias psicoactivas o más conocidas como legal highs.
y aunque eran legales, también eran letales. ¿Cuándo te diste cuenta de que tu hijo consumía drogas de diseño? Me di cuenta de que Adam estaba consumiendo drogas sintéticas alrededor de 1 año y medio antes de que muriera, y me enteré porque encontré un paquete en su habitación debajo de su almohada. Cuando fui a su habitación encontré vómito por toda su cama y por todo el suelo, y era vómito negro. Fue algo que me destruyó porque me di cuenta de que mi hijo era en realidad un drogadicto y yo no tenía ni idea. Adele vive en Belfast. Nos cuenta que Adam podía obtener fácilmente estas sustancias porque en Irlanda del Norte y por todo el Reino Unido todavía se venden en tiendas especialmente en Internet. Ahora Adele intenta prevenir a los jóvenes sobre el uso de estas drogas. De hecho, lo mido deliberadamente como 1,5 gramos de azúcar glass. Esto es azúcar glass, así que no es nada siniestro. Y como puedes ver, es una cantidad minúscula en realidad. Y la razón por la que lo hice fue para hacer ver claramente a los jóvenes en los colegios que 1,5 gramos de esto es la cantidad de drogas sintéticas que mi hijo consumió aquella noche, compartida con otras 2 personas. Era tan tóxica incluso para 3 personas que se llevó la vida de mi hijo con 17 años. Estas imágenes de las cámaras de vigilancia fueron proporcionadas por la policía británica, unas imágenes que hicieron saltar la alarma sobre los peligrosos efectos de estas drogas y sobre el creciente número de muertes causadas por drogas de diseño en el Reino Unido, que pasó de 4 en 2009 a 115 el año pasado. Se dice que las nuevas drogas de diseño imitan los efectos de la cocaína, la heroína, el éxtasis y el cannabis, entre otras. K2 Black Edition, Fury Extreme, Happy Joker Blueberry, MXC. Todas ellas son drogas de diseño, pero no se sabe qué hay dentro de ellas y sobre todo se puede leer no apto para consumo humano. Averiguar qué componente químico contienen estas llamadas legal highs es lo que hace Stephen Bell en la Universidad de Queen de Belfast. Él y su equipo de químicos han creado un nuevo método rápido para identificar estas sustancias psicoactivas. El método que hemos desarrollado consiste esencialmente en tratar de identificar componentes químicos al ver su frecuencia de vibración. Básicamente, cada compuesto químico vibra de una manera diferente porque tienen una composición diferente. Así que esto es como una especie de huella química. Pero esto también nos permite encontrar rápidamente aquellos que no hemos visto antes, los nuevos que están llegando al mercado y son potencialmente peligrosos porque no los vimos antes. Llamar a estas drogas legal highs es una terrible equivocación. En primer lugar, porque no son legales. Muchos de los componentes y sustancias que contienen son sustancias prohibidas y por lo tanto simplemente no son legales y nunca antes han sido probadas por nadie. Esto es simplemente un enorme experimento donde se está alimentando a los jóvenes con estas cosas esperando que no hagan ningún daño. Pero ¿cómo detener este llamado experimento de las nuevas drogas sintéticas? El gobierno británico ha aprobado una ley general para prohibir estas nuevas sustancias psicoactivas que podría entrar en vigor en mayo. Cualquiera que venda estas sustancias puede enfrentarse a 7 años de prisión. Se tomará como modelo la Ley de Sustancias Psicoactivas de la República de Irlanda, que se introdujo en 2010. Pero aquí en Dublín, esta ley no ha estado exenta de polémica. Martin McHugh es un exadicto que consumía cannabis, heroína, cocaína y éxtasis, pero ninguna de ellas le preparó para lo que vino después. Empecé a consumir legal highs primero cuando empezaron a estar disponibles en las tiendas del centro de la ciudad. Después, cuando las tiendas cerraron, aún podías conseguirlas. Rápidamente estuvieron disponibles en la calle. Venían de Internet o del Reino Unido. ¿Cuáles eran los efectos de las legal highs? Los síntomas que yo tenía eran paranoia severa. Sientes como un hormigueo en tu piel. Podía estar colocado entre 36 y 72 horas y ningún inhibidor conseguiría bajar el efecto. ¿Por qué continuaste tomándolas? Ni yo puedo explicar por qué volví a consumir. Porque sé que soy un adicto. Tim Pingham ha investigado los efectos que las sustancias psicoactivas prohibidas han tenido en el consumo de drogas en Irlanda. Nos explica que mientras la ley cerró las tiendas que vendían estas sustancias, Internet sigue siendo un centro de compra y venta.
Aquí tenemos hierba K2. Se vende por 7,95 libras. Tienes diferentes tipos. Puedes encontrar 1 gramo, 3 gramos, tienes de 6 gramos. Vamos a coger 2 paquetes de este. Puedo obtenerlo ahora. No necesitas ni registrarte ni nada. Simplemente puedes obtenerlo anónimamente y te lo envían a casa al día siguiente. Estos productos se pueden comprar en Internet porque los servidores no están registrados en Irlanda. Así que ahí donde están estos servidores y donde están basadas estas páginas web no es ilegal vender estos productos. Sabemos que la gente todavía suministra estos productos porque nuestra encuesta sobre empleo juvenil del año pasado demostró que un 19% de estos estudiantes encuestados lo habían adquirido por sí mismos o a través de amigos. Barato, legal y con un envoltorio atractivo. Aquí, cerca de la frontera con Irlanda del Norte, el cannabis sintético se ha convertido en la droga número 1 entre los adolescentes de hasta 13 años. Paqui Kelly trabaja en un centro familiar aquí en la ciudad fronteriza de Monaghan, una ciudad que atrajo todos los focos el año pasado cuando 2 personas murieron por las legal highs. Dice que la prohibición no ha conseguido detener por completo el flujo de drogas sintéticas en el mercado. Hemos recogido algunos de los envoltorios de estas drogas y tenemos muchos tipos. Los consumidores de heroína nos han dicho que preferirían consumir heroína de forma regular antes que consumir esto. Todas estas sustancias fueron encontradas en diferentes detenciones o investigaciones de la policía en Irlanda y hasta ahora no ha habido ninguna acusación por tenencia. Así que actualmente la legislación que tenemos en Irlanda no sirve para este propósito. Cuando la ley entre en vigor, estas tiendas especializadas en el Reino Unido donde se venden las drogas sintéticas podrían pasar a ser cosa del pasado. Pero los críticos creen que el problema no va a desaparecer tan fácilmente. Más de 100 nuevas sustancias aparecen cada año en Europa sin ser detectadas. Cuando fui a hacerme un test de heroína a mi clínica para conseguir metadona, mi test salió positivo en anfetaminas y cocaína, y ni siquiera había consumido ninguna de estas sustancias. Solo tomé legal highs. Pero poco después ya no apareció más, porque se reveló que era esta nueva droga sintética que no aparece ni en la sangre ni en la orina. Así que lo llaman las nuevas drogas de diseño. La gente tiene efectos negativos y acaba en el hospital. No podrían dictaminar nada por abuso de drogas porque no se encuentra nada. Como algo que es tan mortal, repugnante y tóxico y está matando a chavales puede ser clasificado como legal. Y adultos también, porque no hay diferencia de clases entre la gente que consume estas drogas. Pero los chavales especialmente son más vulnerables porque caen dentro pensando que están a salvo porque lo llaman legal y esto me repugna. Bueno. Este es un video pues que nos muestra un poquito como el panorama de las sustancias legales, las legal highs o las sustancias psicoactivas emergentes, también las podemos llamar así. A continuación les voy a mostrar algunas de las sustancias más consumidas en Colombia de las nuevas sustancias psicoactivas emergentes. Si bien se preguntarán cuántas nuevas sustancias psicoactivas emergentes, pues es una cifra que no podemos dar exacta porque a diario se pueden presentar nuevas y nuevas sustancias. Aproximadamente en el 2014 se han encontrado más de 450 nuevas sustancias psicoactivas. Respecto a la situación legal de estas sustancias, pues si bien lo decía el video, no hay control internacional, pues algunos países establecen medidas temporales, sin embargo, como no están catalogadas como sustancias ilegales, pues respecto de la situación legal no genera ninguna consecuencia el consumo o el porte o la venta de estas sustancias. ¿Cuáles son los riesgos de uso? Nos pueden generar intoxicaciones severas, tiene alta incidencia en suicidios y pues presenta varias víctimas fatales. ¿Cuántas han sido fiscalizadas, investigadas y analizadas en los laboratorios para poder identificar cuál es su composición química? Aproximadamente 234 sustancias.
¿Cuáles son los desafíos? Pues el primero es que mientras no exista un mecanismo de vigilancia mundial sobre tales sustancias y la información sobre ellas seguirá siendo inconsistente. Acá va la primera sustancia, que es la ketamina o el popular y conocido llamado TUSI o TUSI-B. Se puede ver como lo ven en la imagen, es un polvo rosado, se parece a la consistencia de la cocaína, sin embargo, pues es más grueso y es rosadito. Esta droga se comercializa en el país en forma de polvos de colores que se pueden comer o inhalar y se ofrece como una droga exclusiva, pues en la investigación que hizo la Secretaría de Salud dice que a más de 100.000 pesos el gramo. Sin embargo, en las fiestas sabemos que se pueden encontrar en precios muchísimo más asequibles, sobre todo para adolescentes. Tienden a ser rebajadas con otras sustancias para poder venderlo más económico y para tener más fácil acceso a esta población. Esta es una droga adictiva y tiene graves efectos para la salud de quien lo abusa, similares a los de la cocaína y la heroína. La prevalencia del consumo sigue yendo en su vida. El TUSI es cada vez más conocido y es más popular. Entonces, pues esto implica que cada vez se consuma más, sobre todo en las fiestas. El siguiente es los TRIPS, así se conocen popularmente. Vienen en varias presentaciones, como lo pueden ver en las imágenes. Venden el cartón, que digamos es como el dibujo completo, venden por octavos, por cuartos y por medios. Estos cartoncitos se pueden dividir en cuadritos y cada cuadrito se puede dividir más o menos en 3, 4 dosis. Esto, ¿cómo se consume? Se puede introducir en los ojos, debajo de la lengua o comérselo, esperar a que se disuelva. ¿Cuáles son, digamos, como los signos de alarma de que alguien está consumiendo TRIPS? Esta es una de las sustancias que más tiene como en alarma a los padres de familia, porque pues uno no emite ningún olor, ni genera, digamos, pues el famosísimo tufo o que tú los veas mareados, no. Normalmente se dilatan las pupilas, tienden a presentar algunos episodios psicóticos, les cuesta estar, digamos, encerrados mucho tiempo en un solo lugar. La mayoría, pues, del consumidores dicen que no recomiendan consumir esta sustancia en lugares cerrados porque pues tiende a generar unas crisis psicóticas muy altas y puede llegar al suicidio. Genera también fuertes cambios en la presión arterial, la respiración, aumenta el ritmo cardíaco. Este pertenece al grupo de las fenetilaminas, entonces tiene efectos alucinógenos, causando también pues, alteraciones físicas, mentales y emocionales. La mayoría de usuarios adolescentes que tenemos en este momento hospitalizados en las unidades de salud mental que tienen esquizofrenia y trastorno afectivo bipolar como patología a su consumo, el consumo inicial y el consumo raíz son consumo de LSDs o de TRIPS. Luego encontramos todas las sustancias psicoactivas inhalantes, como pues bien hubo una época que existió como el boom de la inhalación del DIC y de todos los elementos de limpieza de computadores y de inhalantes. También existe el popper, que el popper es pues el nombre como genérico da a ciertas sustancias químicas. Es incoloro, tiene un fuerte olor característico y puede producir euforia, vasodilatación y aumento del deseo. El popper es una sustancia psicoactiva utilizada sobre todo para tener relaciones sexuales más placenteras, porque pues dilata nuestros órganos sexuales y aumenta nuestro libido sexual y nuestro deseo. Igual el DIC es una sustancia que contiene fundamentalmente cloruro de metileno y está presente en una gran cantidad de productos comerciales, como quitamanchas, adelgazantes de pintura, líquido para limpiar computadores. Su consumo puede generar pérdida de la capacidad de la sangre para transportar oxígeno y afectar seriamente la piel. El tarro del popper es un tarro que no mide más de 8 centímetros, es un tarro
como cafecito oscuro, su tapa negra, y normalmente pues uno lo pasa desapercibido porque pues no generamos alarma en esto, pero sí debemos tener cuidado con este tipo de sustancias porque genera una adicción muy alta. Ahora encontramos los cannabinoides sintéticos, que son los que mencionaban en el video. Actualmente en Colombia estos cannabinoides están hasta ahora entrando como a la comercialización, pues porque nosotros contamos pues como con la marihuana normalita que todos conocemos. Sin embargo, ya se está viendo casos de intoxicación severa por el consumo de cannabinoides sintéticos, y digamos que pues hacer un producto químico y alterado en laboratorios presenta una mayor potencia que el THC que conocemos del cannabis y pues siendo así genera una mayor toxicidad. También se han confirmado síntomas de abstinencia. Encontramos varios nombres, vienen en varias presentaciones, pero la mayoría vienen en presentaciones como la que ven aquí abajo que dice Spice. Parece como un paquetico plateado y su consistencia, hagan de cuenta que es como pasto quemado, algo así. Y se pueden, hay muchísimos nombres, hay Spice, Silver, Gold, Diamond, Gorillas, Tropical Synergy, Jit K2, bueno, y un montón de nombres más. Y actualmente en Colombia se detectó la comercialización de estos cannabinoides sintéticos en la ciudad de Cali. Pero como les comentaba, ya se nos han presentado casos acá en Bogotá, en la subred, de casos de intoxicación por cannabinoides sintéticos. Entonces, ¿cuál es digamos que los riesgos en salud, más allá de los que ya hemos mencionado? El consumo de alcohol el consumo de alcohol es un tema muy importante para abordar con los padres, porque culturalmente, socialmente, pues el alcohol es una sustancia legal y en la cultura colombiana pues se ingiere alcohol con normalidad, todas las reuniones familiares pues tienden a tener alguna ingesta de alcohol y esto genera un nivel de riesgo altísimo para el inicio y consumo de sustancias psicoactivas, sobre todo en los adolescentes. El consumo de alcohol en niños, niñas y adolescentes está directamente asociado con la depresión, es decir, nosotros tenemos usuarios que presentan patologías duales, es decir, que tienen trastornos del comportamiento y consumo de sustancias psicoactivas. Si bien puede iniciar un consumo experimental de alcohol, tiene una tendencia más alta a tener depresión y trastorno afectivo bipolar. La normalización del consumo en el núcleo familiar incrementa el riesgo de inicio temprano de múltiples sustancias, no solo del alcohol, sino del tabaco, y pues esto conlleva al consumo experimental de otras sustancias. Y actualmente hemos llegado a identificar a través de los análisis epidemiológicos de los usuarios que nos llegan con consumo, que el inicio del consumo está entre los 10 y los 14 años. Entonces, pues en estas etapas y en todas las etapas tenemos que estar súper pendientes de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son los trastornos mentales con más prevalencia en adolescentes que tengan consumo de sustancias psicoactivas? El primero es la depresión, en segundo lugar encontramos la esquizofrenia y en tercer lugar encontramos los trastornos afectivos bipolares. Es muy importante abordar estos temas con los chicos y con las chicas porque a veces como padres tenemos temor, ¿cierto?, de que si abordamos los temas de pronto los estamos impulsando a un mundo que no queremos. Sin embargo, la realidad es otra. La realidad podemos encontrar que en las redes sociales ellos tienen acceso a un montón de información, no solo en las redes, en las series, en todo lado, siempre hay información respecto al consumo. Y si nosotros no abordamos esta temática en casa, probablemente ellos van a empezar a experimentar por otro lado. Entonces, por eso el primer objetivo de la jornada era también darles a conocer a ustedes cuáles son las sustancias, cómo se ven, qué causan, porque digamos que se puede presentar la situación de que sus hijos les comenten algún tipo de venta de estupefacientes, no, mira, me estaban vendiendo tal droga, se veía de tal manera, y que nosotros sepamos identificar qué droga es y qué efectos causa
en nuestro cuerpo y poder abordarlo así con nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahora vamos a ver algunas estrategias parentales para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Si bien sé y soy consciente que la mayoría de talleres de padres pueden estar relacionados en torno a pautas de crianza, a que debemos pues elegir la pauta de crianza más adecuada, esta jornada está más enfocada a hacer una introspección, a invitarlos a evaluar cómo fuimos educados, cómo se sienten o cómo te sentían, perdón, cómo te sentías cuando tus papás te reprendían o te llamaban la atención, si utilizaban el castigo físico, si te gritaban y decían cosas que te lastimaban, y qué emociones te generaban este tipo de reacciones: ira, temor, tristeza, rebeldía. Recordemos que las relaciones con los padres en la infancia son fundamentales para crear sentimientos de seguridad y de confianza en sí mismo que permiten asumir los retos que la vida plantea. Porque inicié con esta pregunta, es muy importante también ponernos en la posición de ellos. Nosotros también fuimos adolescentes, también de pronto no todos, pero pues sí alguna vez en la vida hemos estado en algún tipo de riesgo de consumo, bien sea de sustancias legales o ilegales. Y cuando somos adolescentes y cuando somos niños, no tenemos claridad ni tenemos tampoco muy claro sobre todo los riesgos, porque la percepción del riesgo de un adulto es muchísimo más alta que la percepción del riesgo de un adolescente. Entonces, invitarlos a hablar y a abordar esta temática como les gustaría que lo hubieran abordado con ustedes. ¿Con qué palabras, en qué situaciones, en qué momento? ¿Será que nosotros debemos hablar de sustancias cuando ya se está presentando el consumo de sustancias? ¿O podemos empezar a hablar una charla conversadita de ven, tú crees, tú qué piensas, tú has visto a alguno de tus compañeros consumir, qué ha pasado en tal fiesta, o tú qué has visto, ¿sí? Una manera más cercana de abordar estas temáticas y no cuando ya se presenta la situación, porque obviamente en la situación van a estar muchísimas emociones y muchísimos sentimientos encontrados, pues que nos van a llenar de ira, de temor, de un momento de cómo fallé como papá, fallé como mamá. Entonces siempre la invitación es abordar estas temáticas antes de que se empiece a evidenciar algún tipo de riesgo de consumo. También invitarlos a reconocer aquellas actitudes y comportamientos que los hacían sentir a ustedes valiosos y amados, así como aquellos que herían sus sentimientos y les producían miedo o inseguridad, porque probablemente sus hijos también lo sienten de esa manera o de una manera diferente, pero también están enfrentando situaciones que les generan miedo e inseguridad. ¿Será que habría sido mejor que te escucharan cuando estabas en problemas? ¿Te hubiera gustado proponer soluciones? ¿Qué puedes aprender de eso que viviste para ser ahora mejor madre o mejor padre? La idea siempre es relacionarnos mejor con nuestras niñas, niños y adolescentes, tal y como nosotros hubiéramos querido que nuestros padres y cuidadores se relacionaran con nosotros. Muchas veces nosotros no hacemos como esa introspección de decir, venga, a mí, cómo me educaron y yo que estoy repitiendo que a mí no me gustó, que conmigo no funcionó, que en mí generó un montón de frustraciones, de también puede ser afectaciones cognitivas, físicas, y que si hacemos la introspección, probablemente no queremos repetir esto con nuestros hijos. Entonces, si logramos identificar errores que quizá cometieron sus padres en el proceso de crianza, pues debemos aprender de eso y no repetirlo, ¿sí? Cuando pues son patrones de crianza negativos, porque no todos los patrones de crianza son negativos, hay unos que sí nos aportan un montón, sobre todo desde el fortalecimiento de límites, desde el establecimiento de normas, de rutina. Esto siempre es importante empezarlo desde edades tempranas, sin embargo, pues nunca es tarde para hacerlo. Establecer límites y establecer rutinas, sobre todo rutinas de cuidado y de autocuidado. Sabemos que cuando se presentan situaciones de consumo,
una situación problemática es una situación que nos llena de sentimientos de angustia. Y es importante abordar el tema del castigo, porque el castigo físico, verbal y psicológico, en lugar de educar, genera profundas consecuencias a nivel cognitivo, social y emocional. Y en algunos casos, solo empeora la situación y las conductas indeseadas de los niños, niñas y adolescentes. Desde mi experiencia como trabajadora social, la mayoría de adolescentes, sobre todo que llegan a las unidades de servicio de salud, por consumo se encuentran en habitabilidad en calle por la manera y el abordaje que le dio su familia o sus cuidadores en el momento que se identificó cualquier tipo de riesgo de consumo. Y claramente no fue una manera asertiva, fue una manera de juzgar, una manera de evadir también. Algunos papás dicen, no, mi hijo sería incapaz de hacer eso, no, en mi casa no hacemos eso, mi hijo a nadie le enseñó eso. Entonces también muchas veces evadimos esas realidades por el miedo y la angustia que ello nos genera. Y si bien muchas veces no podemos saber cómo abordar ni enfrentar la situación, pues podemos pedir ayuda. En este caso, tienen todo el personal de psicoorientación del colegio, también pueden solicitar ayuda a las EPS, también hay líneas de atención distrital cuando se presentan estas cosas, hay profesionales dispuestos a escucharlos 24 horas, 7 días a la semana. Perdón. Y pues la invitación es que no recurramos al autoritarismo, sobre todo pues porque las generaciones son distintas, tenemos diferentes necesidades, tenemos maneras de ver el mundo de una forma diferente. Y les voy a mostrar aquí un videito muy interesante que también nos da algunos tips de cómo abordar estas situaciones. De responsabilidad, autonomía y de educar en la serenidad. Y yo espero también aportar no solamente los conocimientos que da la psicología, sino los de madre de 4 adolescentes. Yo como padre me veo con problemas de comunicación con mi hijo, porque todas las preguntas que yo le hago es sí, no, no sé. En cambio, cuando le veo con sus amigos, su conversación es muy fluida y entra en todo tipo de detalles, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo mejorar esa comunicación con mi hijo? Vale, ahora te voy a hacer una pregunta yo a ti. Cuando tú hablas con tus amigos, ¿hablas con tus amigos en plan tipo interrogatorio? ¿Qué has comido en el cole? ¿Y qué tal en mates? No. ¿Has hecho el examen? ¿Y fulanito qué te dijo? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Cuando tú hablas con tus amigos hay una comunicación bidireccional. Tú compartes conmigo, yo... ¿Me estás hablando? Loren, disculpa. Loren. Dime, es que se te Loren escucha. no se está viendo el video. Ah, ok, ya. Sí, Loren decía que no se está viendo el video. ¿Ahí me escuchas? ¿Ya lo ven? Sí. Listo, dale. Es que no te escuchaba muy bien, estaba como entrecortado. Ya lo vuelvo a reproducir. Soy Patricia Ramírez, soy psicóloga de la salud y del deporte y hoy vamos a hablar de responsabilidad, autonomía y de educar en la serenidad. Y yo espero también aportar no solamente los conocimientos que da la psicología, sino los de madre de 4 adolescentes. Yo como padre me veo con problemas de comunicación con mi hijo, porque todas las preguntas que yo le hago es sí, no, no sé. En cambio, cuando le veo con sus amigos, su conversación es muy fluida y entra en todo tipo de detalles, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo mejorar esa comunicación con mi hijo? Vale, ahora te voy a hacer una pregunta yo a ti. Cuando tú hablas con tus amigos,
¿Hablas con tus amigos en plan tipo interrogatorio? ¿Qué has comido en el cole? ¿Y qué tal en mates? No. ¿Has hecho el examen? ¿Y fulanito qué te dijo? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Cuando tú hablas con tus amigos hay una comunicación bidireccional. Tú compartes conmigo y yo comparto contigo. Tú me cuentas cosas íntimas y luego te las cuento yo. Y estamos en un ambiente en el que no nos sentimos juzgados. Los niños y los chavales no comparten muchas veces con sus padres porque no hay una comunicación bidireccional. Hay información. Tú demandas una información que además a ellos no les interesa en absoluto, porque no les estás preguntando sobre las cosas que les interesan de verdad. Le estás preguntando sobre las cosas que te interesan a ti. Entonces es difícil que haya esa comunicación. Lo primero es saber qué interesa a nuestros hijos para hablar de esos temas. Lo segundo es compartir. Comparte tus problemas del trabajo, comparte tus problemas con amigos, pídeles consejos, hazles partícipes de tu vida, porque entonces ellos dirán, si para mi padre mi opinión es importante, el día que mi padre me pregunta a mí, pues igual también puede ser importante la que me diga él. Y luego con los hijos hay que olvidar la parte de juzgar, que enseguida nos dicen, fulanita empezó a fumar, ¡wow, qué horror, fíjate, a ti ni se te ocurra! Y cortamos la comunicación. Es mejor preguntar, oye, ¿y a ti qué te parece? ¿Tú alguna vez se te ha ocurrido? ¿Puedes contar conmigo si alguna vez tienes dudas? Y luego hay que darles menos consejos y preguntarles si los quieren. Oye, respecto a esto que te preocupa, ¿querrías saber qué haría yo? Porque entonces despertamos el interés. Los padres estamos acostumbrados a decir, pues tienes que hacer esto, esto y esto, y a dirigir completamente su vida sin dejarles ni siquiera reflexionar. ¿Vale? Todo eso corta la comunicación. Yo te quería preguntar con respecto al control que tienen los padres cuando sales con los amigos, ya sabes si te vas de fiesta o yo qué sé, por salir un rato, te controlan demasiado, te mandan WhatsApps y si no los lees te llaman, incluso llegas a pasar vergüenza. ¿Qué piensas con respecto a esto? Bueno, yo pienso sinceramente que es una equivocación. O sea, que en parte te doy la razón, pero también hay que mirar la situación en su contexto. Va a depender mucho del adolescente, ¿no? Y del grado de autonomía que tenga esa persona. Yo entiendo que una persona que es responsable, que ha quedado con sus amigos, tiene que tener su espacio íntimo. Y si tú como padre estás interrumpiendo ese momento en el que te estás divirtiendo solamente por tener control sobre la situación, no estás permitiendo que tu hijo o tu hija se comporten de una forma fluida. ¿Qué recomendaría yo a los padres? Que simplemente dijesen a los hijos que, oye, si va a haber un cambio de planes, si vas a llegar más tarde, si ocurre cualquier cosa, por favor avísame. Y que el hijo o la hija cojan ese compromiso de verdad de avisar. Y también hay que enseñar a los padres a que aguanten un poquito la ansiedad que supone no tener control sobre la situación. Porque cuando antes no existían teléfonos móviles y nosotros de nuestra generación salíamos, no había ese control, no había esa necesidad. Claro. Hay muchos padres que dicen, bueno, es que antes tampoco había esos peligros. No es cierto, peligro ha habido siempre. Pero cuando tú sabes dónde está tu hijo, por qué ambiente se mueve, quiénes son sus amigos, tienes que dejar un poquito de espacio para que la persona se pueda relacionar con su gente sin la vergüenza que tú dices. Como padre, creo que no debemos recurrir al castigo. ¿Tú crees que son efectivos? ¿Cómo puedo hacer yo con mi hijo para solucionar este tipo de problemas? ¿El castigo es efectivo? Sí, el castigo es efectivo, no nos vamos a engañar. Pero los daños colaterales del castigo son tremendos. Cuando tú castigas a un chaval, el chaval coge miedo. El chaval deja de tener confianza contigo porque tiene miedo a que vuelva a haber un segundo castigo. Entonces yo por supuesto no recomiendo el castigo. Existen otras técnicas de aprendizaje que son mucho más efectivas. El primero, el refuerzo. Significa estar pendiente de todo lo que el chaval hace bien para reforzarlo y para decírselo. Pero el refuerzo o el elogio no tiene que ser algo general del tipo, eres un crack, porque no dice nada. El refuerzo tiene que estar basado en valores. Espero que te sientas orgulloso del tiempo que has dedicado a estudiar. Fíjate el resultado. Y sobre todo que te sientas orgulloso tú. No me siento yo orgullosa como madre por tu trabajo. El refuerzo es un buen sistema para cambiar, pero hay otros. Hay uno que se llama la sobrecorrección, que consiste simplemente en pedir al niño que repita lo mismo que ha hecho mal, pero de una forma adecuada. Si tienes a un hijo que en un enfado ha cogido y ha pegado un portazo tremendo, en lugar de ir detrás y decir, aquí no se dan portazos, se va a la habitación y le dices, por favor, ¿podrías salir y cerrar la puerta correctamente? Pero se lo pedimos con un tono conversacional y cuando lo haga le damos las gracias. Y luego también existe el aprendizaje vicario, el aprendizaje por observación de Bandura, que es el psicólogo que lo inventó. Por eso es tan importante el modelo de conducta que tenemos los padres. Entonces los niños aprenden cuando ven, así que tenemos que darles material visual en televisión, series, en internet, nosotros mismos, ser un modelo de conducta y dar información que ellos puedan copiar. Y si no queda otra alguna vez, en lugar de utilizar la palabra castigo, a mí me gusta más consecuencias. Hay una consecuencia y es que si tú no estudias por las tardes, no puedes utilizar el teléfono móvil.
Bueno, entonces con este video doy cierre a la jornada. Espero que pues se vayan con mucha información importante, también que haya despertado en ustedes la necesidad de conocer más de las sustancias psicoactivas, de dejar un poquito atrás todo el tabú que a veces tenemos para abordar este tema. Invitarlos también a investigar si nos cuesta un poquito adoptar nuevas formas de enseñar, nuevas formas de educar. Hay muchísimo material en el que ustedes pueden investigar y leer un poco, porque pues nadie nos enseña a ser padres, ¿verdad? Y cada día vamos a enfrentar nuevas situaciones que nos van a poner en un enfrentamiento de, en realidad, no sé qué hacer. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Quedo atenta a sus preguntas. Bueno, mientras van escribiendo alguna pregunta que tengan los papitos, sí vi una, Lore, y nos preguntaban frente a la bebida llamada Lean o Purple Drap, ¿es considerada una sustancia psicoactiva? En este momento tenemos varios casos un poco complejos con las bebidas energizantes porque se ha aumentado el consumo de dichas bebidas. Y pues claramente son bebidas que son legales. No tenemos identificado a simple ojo que generen algún tipo de efecto adverso en el cuerpo. Sin embargo, sí lo causa. Entonces, pues invitarlos a que uno, no compremos bebidas energizantes, sobre todo cuando hacemos mercado o cuando vamos a la tienda y no compremos una bebida energizante todos, porque los componentes de estas bebidas causan una alta adicción y dependencia a ello. Entonces, digamos, normalmente los chicos, ahorita se está presentando que no desayunan y se toman la bebida energizante en la mañana, o de onces llevan una bebida energizante. Entonces, es muy importante abordar con los chicos el tema de las bebidas energizantes, sobre todo porque pues en esta edad la mayoría de adolescentes no tiene la claridad si tiene algún riesgo cardiovascular o si tiene alguna falla cardíaca y se puede presentar signos de taquicardia, puede generar unos infartos, preinfartos también, así sean adolescentes. Entonces, sí, la invitación es investiguemos un poquito cuáles son esas sustancias que componen estas bebidas energizantes, porque claramente sí causan unos efectos a nivel cerebral. Entonces, sí pueden llegar a ser sustancias psicoactivas, pero son legales. Gracias, Loren. Digamos que acá en el chat ya no veo más preguntas. Entonces agradecerles a los padres de familia pues por su asistencia, también agradecerles por la participación que han tenido también en este espacio. Importante que ustedes también puedan generar en estos espacios pues aquellas dudas o cuestiones que tengan. No siendo más, pues también agradecerle a Loren por este espacio que nos ha brindado. Realmente siento que ha sido una información muy valiosa. Y de parte del Departamento de Psicoorientación, para la mamita, de pronto dejaríamos como tarea a la respuesta inicial, a la pregunta inicial que tenía, compartirle la ruta que nosotros tenemos explicitada para, digamos, cuando hay un presunto consumo de sustancias psicoactivas, para que ustedes también la tengan presente frente a cómo, digamos, generar la acción inmediata. Recuerden que en el chat yo les dejé el enlace de asistencia, por favor diligéncienlo y pues ahí nos brindarían también las observaciones que consideren pertinentes. Muchas gracias a todos por su participación y feliz noche. Laura, qué pena, una cosita pequeña. Sí, señora. ¿Aló? ¿Laura? Sí, Ay, te sí, escucho. mira, es que Sí. con respecto a lo que preguntaron ahora último, en efecto, el tema de las bebidas energizantes o energéticas en el colegio, en nuestro colegio, sí se está volviendo de moda y sí es muy común ver a los chicos a la entrada, a la salida con las bebidas. Entonces, sugerirles, ya que están haciendo estos programas tan
tan aceptables, tan bien programados. Sé que a los muchachos también les han hecho charlas en el colegio, que de pronto hagamos algún tipo de campaña o algún tipo de cosas que ellos entren en conciencia de esto, porque realmente sí pienso que es preocupante. Y el otro tema que de pronto yo realmente lo he visto, vivo cerca del colegio, hay algunos jóvenes que están usando el cigarrillo eléctrico. Entonces, realmente pues no le pregunté a la ponente si eso tenía alguna contraindicación, pero también se está volviendo frecuente verlos. Entonces, pues dejarles ahí como esa inquietud para que dentro de los programas que hacen, pues lo sigamos reforzando. Sí, Loren, de pronto ahí sí nos hicieron una pregunta y es frente al VAP, como cuáles son como los efectos y demás. Bueno, el vapor es otra de estas sustancias que se nos están metiendo así como por el ladito y que pues se vuelve un consumo cotidiano. Ahora podemos ver en el Transmilenio, en los centros comerciales, en los eventos, pues la gente no fuma, pero sí vapea. Y desde la Secretaría de Salud se ha iniciado un estudio respecto a los efectos del vapeo. ¿Por qué? Porque los vapeadores fueron comercializados como la manera más efectiva de dejar de fumar o de fumar sin causar efectos adversos y resulta que se han presentado varios casos de usuarios y pacientes que vapean, nunca habían fumado, pero sí vapeado y empiezan a presentar tipos de cáncer que no se han presentado en otros usuarios ni otros pacientes. ¿Esto qué genera? Esto genera un gran reto oncológico porque uno no se sabe cuál va a ser el tratamiento específico que requiere este paciente y dos, pues claramente hay un riesgo altísimo en salud respecto al vapeo. Sin embargo, digamos, siempre la hablamos así, tenemos en nuestra contra, porque obviamente las grandes industrias, los productores de los vapeadores, no van a hablar de los efectos nocivos del vapeo. Entonces, siempre nuestra invitación es investiguemos cuáles son los productos químicos. Toda sustancia que nosotros consumamos genera alguna alteración física o mental en nuestro cuerpo. Entonces, no podemos creernos el cuento, por decirlo así, de que vapear no trae ninguna consecuencia negativa a nuestra salud física y nuestra salud mental. Y al igual que el vapeo también genera síndrome de abstinencia porque pues se vuelve algo de uso común y cada vez se quiere estar vapeando con más frecuencia en lugares donde normalmente nadie se fuma un cigarrillo, pues la gente ahora está vapeando. Entonces sí, invitar a los padres a hacer una investigación pues consciente, juiciosa, porque muchas veces los vapeadores se los compran los papás. Entonces, nada, pues esa es la invitación. Igual el vapor y las sustancias, las bebidas energizantes, es un riesgo en salud que están enfrentando ahora nuestros adolescentes. Igual por medio del vapor también se pueden consumir sustancias psicoactivas emergentes. Gracias, Loren. Entonces, ya para finalizar, pues comentarles que también para los que nos preguntaban por ahí, claro que sí, a los estudiantes se les han brindado charlas, inclusive la semana pasada, antes de salir a la semana de receso, se les envió un comunicado a ustedes comentándoles frente a la charla que hubo para los estudiantes por parte de la Policía Antinarcóticos. Entonces, también para que ustedes lo tengan presente, tenemos una campaña también en alianza con ellos y con el DILE también para generar una campaña de prevención con los estudiantes que muy próximamente les estaremos comentando. Entonces, sí, claro que sí. La idea es como tomar por parte del colegio como estas medidas de prevención, pero que ustedes también desde casa puedan apoyarnos replicando este tipo de información, haciéndose partícipe también de este tipo de información y también conociendo cada una de estas situaciones que pueden presentarse en algún momento con nuestros chicos como factores de riesgo. Entonces, muchísimas gracias a todos por asistir. Recuerden, por favor, diligenciar el formato de asistencia. Nuevamente, muchas gracias, Loren, y que tengan una buena noche. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a los padres y madres de familia por su participación. Feliz noche. Gracias, feliz noche para todos.
Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias.